Bueno, hay un tema latinoamericano. Hay elecciones en Perú, hay elecciones en México y hay un gran conflicto en Nicaragua. La verdad es que uno lo lamenta, porque eso entristece el hecho de que los gobiernos más progresistas hayan terminado peor que los derechistas y transformado prácticamente en dictadores. Es una verdadera frustración lo que se ha vivido. Todos vivimos la experiencia en Bolivia con Evo Morales, una brillante oportunidad de continuar desarrollando el progreso de Bolivia y finalmente la ambición del poder lo nubiló y miren cómo terminó, independientemente de que su partido esté en el poder, pero su gobierno colapsó precisamente por esa ambición. La traición que se produjo en Ecuador, el presidente Lenín Moreno terminó siendo un terrible traidor a pesar de ser miembro de un partido político y de un gobierno que se encaminaba hacia logros extraordinarios en Ecuador. Y mire cómo terminó todo. Hoy un conservador, un empresario, un banquero tiene la presidencia en Ecuador. Un total fracaso del equipo de Rafael Correa, algo que uno lamenta profundamente. Pero una de las figuras más emblemáticas, más querida, más admirada de la izquierda latinoamericana fue Daniel Ortega en Nicaragua, sobre todo por el triunfo que estremeció al mundo de la revolución sandinista para derrocar el gobierno de Anastasio Somoza. Y entonces ahí se presentó una situación, ni hablar de este desastre en Venezuela, que se presentaron como altamente progresistas, se te pintan como revolucionarios, pero son peores que los derechistas. Y el propio caso que se ha vivido en Brasil, que hoy un militar es el presidente de la República por el fracaso de los sectores progresistas, encabezado por Lula da Silva y Dilma Rousseff. Entonces, todas estas frustraciones en este momento te plantean la situación que se está viviendo en Nicaragua, insólita, burda maniobra dictatorial. El presidente Daniel Ortega, reitero, una figura que todos nos sentíamos representados en él cuando logró el triunfo de la revolución sandinista. Y mire en lo que ha terminado el presidente Daniel Ortega. Va en busca en este momento de un tercer periodo como presidente. Su esposa es la vicepresidenta de la República y se tiene el criterio de que tiene más poder que él mismo. Y entonces, en el primer gobierno sandinista encabezado por el presidente Ortega, se presentó como candidata de la derecha Violeta Chamorro de Barrios, esposa del periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del periódico La Prensa de Nicaragua, asesinado en 1978 por la dictadura de Anastasio Somoza. Ocurre que Violeta Chamorros de Barrios fue la que derrotó en las urnas a los sandinistas, lo que estremeció y sorprendió al mundo, porque luego de triunfar una revolución, se pensó que se iba a consolidar el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la presidencia de Honduras, de Nicaragua. Sin embargo, 4 o 5 años después,
los sectores conservadores lo desplazan del poder con Violeta Chamorro de Barrios. Ocurre que en este momento Daniel Ortega quiere un tercer periodo, pero ha aparecido una candidata, Cristiana Chamorro, hija precisamente de Violeta Chamorro de Barrios y de Pedro Joaquín Chamorro. Una familia de periodistas, prácticamente todos. Hay un hermano en este momento que sigue ejerciendo el periodismo, un hermano de Cristiana Chamorro. Ella tenía una fundación, fundamentalmente para respaldar medios de comunicación. Y esa fundación manejaba mucho dinero en dólares, fundamentalmente de la USAID de Estados Unidos. Y entonces en Nicaragua se creó una ley que todo el que recibía fondos del extranjero tenía el gobierno una intervención para determinar en qué se utilizaba ese dinero. Ella cerró la fundación cuando se aprobó esa ley. Y aún así el gobierno del presidente Daniel Ortega la quiere sacar de circulación y ya la sacó de circulación. Es evidente que la van a sacar de circulación a Cristiana Chamorro, bajo el argumento de que cuando ella dirigió esa fundación utilizó dinero que se considera lavado de activos. Y esa es la acusación fundamental para inhabilitarla como aspirante a cargo público. Es evidente que se trata de una burda maniobra con el interés de que no sea candidata a la presidenta de la República, porque ella se inscribió como precandidata el martes y ya el otro día entonces empezaron las acusaciones en su contra. Esos son los que representan gobiernos supuestamente progresistas. Pero es que Daniel Ortega se transformó en todo lo diferente a lo que es un gobierno liberal, progresista, un gobierno revolucionario. Hace tiempo que él traicionó esos ideales. Lamentablemente, reitero, porque una figura de su magnitud, una figura tan extraordinaria luego del triunfo de esa revolución sandinista, termina así. La opinión pública y los organismos internacionales están alarmados con esto que se está haciendo con la periodista Cristiana Chamorro, que no se le quiere permitir que sea candidata a la presidencia de la República única y exclusivamente por el miedo, por el temor que tiene el presidente Daniel Ortega de que así como su mamá lo derrotó en las urnas, la hija también lo derrota en las urnas. Reitero, algo bochornoso en un gobierno que se identifica ante la comunidad internacional como un gobierno progresista. Mentira. Ninguno son gobiernos progresistas en este momento. Todos, desde que asumen el poder, tratan de perpetuarse en la presidencia de la República con todo tipo de maniobras fraudulentas y antidemocráticas. Y eso se está haciendo. Un burdo golpe a una mujer que quiere, simple y llanamente quiere hacer ejercicio de su derecho a aspirar a un cargo público, en este caso la presidencia de la República. Hasta el secretario de Estado de los Estados Unidos ha hecho advertencia sobre esta situación que se está presentando con la periodista Cristiana Chamorro en Nicaragua. Una pena y sobre todo una vergüenza que todos estos países supuestamente con gobiernos progresistas hayan concluido como está ocurriendo ahora. Un fracaso del chavismo en Venezuela, un fracaso a todos los niveles de todos los gobiernos. Lo único decente que queda en este momento, bueno, el economista que ganó en Ecuador, que representa el partido de Evo Morales, sí, pero de esos gobiernos progresistas, lo único decente, respetuoso, que gozan de autoridad moral, son el señor Fernández en Argentina y
López Obrador en México. Después todo, absolutamente todo, un gran desastre, una pena y algo verdaderamente lamentable. Damos las buenas tardes.